El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. Salmos 32, 8-9 dice: Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es muy significativo. No debemos ser como el caballo o como el mulo. Una mula necia puede ser entrenada para ir a donde su amo le indique. Debería ser más fácil enseñar a los hijos de Dios a seguir la dirección divina que domar a un caballo. Un caballo, aun cuando haya sido domado, es considerado por Dios como una bestia sin entendimiento. Esto se debe a que el caballo solo entiende la voluntad de su amo cuando es golpeado, empujado o llevado por las riendas. En cuanto a nosotros, debemos mirar el consejo que proviene de los ojos del Señor. Esto es algo que ni el caballo ni la mula pueden hacer. David dijo en este salmo: Te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos, v8. Debemos saber lo que el Señor está diciendo con solo una mirada suya. Debemos entender aún antes de que mueva su mano, con solo una pequeña mirada de sus ojos. Prestemos especial atención a los ojos mencionados en este versículo. Una persona subjetiva no se identifica con este versículo. Hermanos y hermanas, no piensen que nuestra manera de ser y nuestro carácter son asuntos insignificantes. Por favor, recuerden que si somos subjetivos, no podremos ser objetivos con Dios. Sin el debido entrenamiento, actuaremos de una manera subjetiva durante toda nuestra vida. No pensemos que repentinamente conoceremos la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar satisfechos con ser como un caballo domado, pero Dios considera que un caballo y una mula no tienen entendimiento, aun después de ser domados. Esto quiere decir que no es suficiente con ser domados. Tenemos que movernos tan rápido como se muevan los ojos del Señor. Tan pronto conozcamos el deseo de nuestro amo, debemos actuar. Tan pronto como Él nos dé una señal, debemos detenernos. Pero si estamos llenos de nuestras propias ideas, puntos de vista y conceptos subjetivos, nos será imposible responder a la dirección del Espíritu del Señor, movernos cuando Él se mueva y detenernos cuando Él se detenga. El Señor a menudo quiere que nos detengamos, pero no lo hacemos. No podemos detenernos porque nuestro yo se ha involucrado en la actividad. Aquellos que buscan o hacen la voluntad de Dios tienen que controlar su yo. Debemos movernos cuando el Señor así lo quiera y detenernos cuando el Señor así lo desee. Tenemos que mantener nuestro yo a raya. Apenas seamos subjetivos, el yo se involucra y entonces somos incapaces de parar cuando Dios así lo desee. Muchos tienen el doble problema de que al principio no pueden moverse, pero una vez que comienzan no pueden parar. Estos son problemas serios, y el mayor problema que tenemos es nuestra subjetividad. Esto es lo que impide que la voluntad de Dios se manifieste a través de nosotros. Entender la voluntad de Dios no tiene nada que ver con métodos, sino que depende del carácter de la persona. Uno no puede entender la voluntad de Dios simplemente porque alguien le indique la manera de conocerla. Esto no es posible. Solo una persona con el carácter correcto y equipado con el método adecuado puede conocer la voluntad de Dios. Si la persona no es la correcta, aunque tenga el método indicado, no podrá conocer la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios tiene que ver con la persona. El simple hecho de contar con el método apropiado no puede ayudarnos a entender su voluntad. Esto no quiere decir que para entender su voluntad no se requiera ningún método. Más bien, quiere decir que nuestra persona es el factor principal para entender la voluntad de Dios. Si no somos la persona adecuada, nada funcionará aunque tengamos el método correcto. No debemos ser subjetivos, a fin de poder captar cada movimiento de Dios. Tenemos primero que haber sido tocados por el Señor, y nuestra
subjetividad tiene que haber sido subyugada hasta el grado que hayamos desechado todas nuestras opiniones. Si no podemos ser flexibles de modo que nos movamos y nos detengamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no podremos entender su voluntad ni podremos ser sus siervos. Los siervos de Dios tienen que estar listos para seguir la voluntad de Dios. Debemos ignorar las voces y exigencias que provengan del exterior, pues éstas no deben ser nuestra preocupación. Los requisitos básicos de un obrero del Señor son la flexibilidad y estar abiertos a seguir los cambios iniciados por Dios, sus giros, sus paradas y a la forma que nos lleve. Esta es la única manera en que Dios puede guiarnos a su camino. 5. Con respecto a la subjetividad, debemos observar otro asunto. Nuestra subjetividad tiene que ser disciplinada por Dios a fin de que seamos las personas adecuadas para disciplinar a otros. Dios nos guiará a tratar asuntos disciplinarios con otras personas solo cuando Él ya haya hecho lo mismo con nosotros. Él no confía en una persona subjetiva, ya que ella no puede hacer la voluntad de Dios y no tiene la manera de llevar a otros a hacer su voluntad. Si una persona subjetiva es puesta en la obra para instruir a otros en el camino de Dios, su propia voluntad se manifestará 10 veces más fuerte que la del Señor. Las personas subjetivas quieren que todos las escuchen a ellas. Una persona no puede ser usada por el Señor a menos que sea llevada a tal punto que haya perdido todo interés por ganar seguidores. Debemos permitir que seamos quebrantados y destrozados al grado que ya no busquemos que otros nos obedezcan. No debemos interferir con la libertad, la vida personal ni el criterio de otros. No tenemos interés en involucrarnos en la vida o los asuntos de otras personas. Como siervos del Señor, tenemos que ser disciplinados por el Señor hasta este grado. Solo entonces podremos ser usados para hablar por Él como su autoridad delegada. De otra manera, existirá el riesgo de que usurpemos la autoridad de Dios buscando llevar a cabo nuestra propia voluntad, por medio de la cual nos convertiremos en gobernantes, maestros o padres sobre los hijos de Dios. El Señor dijo: «Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, mas entre vosotros no será así». Mt. 20, 25-26. Si alguien nunca ha sido quebrantado por el Señor, y si valora secretamente sus propias ideas, demandas y preferencias, Dios no podrá usarlo porque no es digno de su confianza. Si Dios le confiara su rebaño a tal persona, ésta guiaría el rebaño a su propia casa. Muchas personas no son dignas de la confianza de Dios, por tanto, Él no puede confiarle a nadie en sus manos. Si una persona solo busca sus propios intereses, no es capaz de llevar a otros al camino de Dios. Nuestro hermano Pablo era muy flexible. Él era soltero y sabía que era mejor permanecer soltero que casarse. Sin embargo, nunca criticó el matrimonio. Hermanos y hermanas, vean cuán ejercitado estaba nuestro hermano Pablo delante del Señor. Si una persona es subjetiva y su subjetividad nunca ha sido quebrantada, ciertamente insistiría en que todos se quedasen vírgenes y permaneciesen sin casarse. De seguro que condenaría a todo matrimonio. Alguien que es subjetivo ciertamente actuaría de esta manera, pero aquí había un hombre diferente. Él estaba firme en lo que hacía, conocía el valor de lo que estaba haciendo y defendía su posición, pero al mismo tiempo les daba a otros la libertad de hacer su propia elección. Deseaba que otros evitaran todo sufrimiento de la carne producido por el matrimonio, sin embargo, estaba de acuerdo con que otros se casaran. En él vemos a un hombre firme en él. Señor, pero al mismo tiempo era comprensivo y tierno. Al discutir el asunto del matrimonio, aunque él era un hombre soltero, Pablo pudo declarar que la enseñanza de la abstinencia era una enseñanza de demonios. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender a asumir tal posición. Nunca debemos darle demasiado énfasis a una verdad tan solo porque nos sentimos identificados con ella, pero tampoco debemos callar la verdad, aunque tengamos un sentir diferente.
Una vez dejemos de empeñarnos en tratar de influenciar la verdad de Dios según nuestros sentimientos, estaremos calificados para servir y guiar a otros de acuerdo con la dirección del Señor. Un requisito básico para participar en la obra es ser quebrantados y permitir que nuestra subjetividad sea reducida. Si nuestra subjetividad aún nos domina, causaremos que la obra de Dios se desvíe tan pronto como ésta sea puesta en nuestras manos. Esto sería algo terrible. Es algo terrible que una persona actúe de forma precipitada y que hable descuidadamente. Debemos aprender a no interferir en los asuntos de otros. Jamás deberíamos dar órdenes en cuanto a la vida o los asuntos de otros, basados en nuestra subjetividad. Dios no interfiere en el libre albedrío del hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue puesto en el huerto del Edén, y Dios le advirtió al hombre que no comiera de él, pero no lo mantuvo alejado del árbol con una espada de fuego. Si la espada encendida del capítulo 3 se hubiera usado en el capítulo 2 para custodiar el árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre nunca hubiera pecado. Le habría sido fácil a Dios hacer esto, pero no lo hizo. Más bien, Él dijo, «Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». GN 2:17. Si el hombre insiste en comer de él, es cosa suya. Tenemos que aprender a no controlar a otros imponiéndoles nuestros conceptos. Cuando no quieran escuchar nuestras palabras, no debemos forzarlos a escucharnos, debemos dejarlos en paz. Si tenemos una carga delante del Señor, debemos compartirla con los hermanos y hermanas. Si aceptan nuestra palabra, qué bien, pero si no lo hacen, debemos estar conformes y seguir nuestro camino. Nunca debemos imponerle nuestros pensamientos a nadie. Dios nunca ha hecho esto, y tampoco debemos hacerlo nosotros. Si alguien escoge rebelarse contra Dios, Él le permite tomar su propio camino. Si otros no quieren tomar nuestro camino, ¿por qué debemos insistir? Tenemos que aprender a no insistir. Tenemos que permitirles que rechacen nuestro consejo. Si hemos aprendido las lecciones apropiadas delante del Señor, con gusto permitiremos que otros tomen su propio camino. No debemos obligar a nadie a que nos escuchen, a que sigan nuestro camino ni a que reciban nuestra ayuda. Podremos estar seguros de nuestra función, pero no debemos obligar a otros a que reconozcan dicha función. Dios nunca obliga a nadie, y nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos actuar de manera subjetiva en la obra de Dios. Ninguno de nosotros debe insistir en que otros nos escuchen. Aprendamos a estar atentos delante de Él. Mientras más otros nos escuchen, mayor será nuestra responsabilidad delante del Señor. Qué gran responsabilidad llevamos si les damos una palabra equivocada a otros. No se regocijen porque otros acepten su palabra. Deben recordar la tremenda responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Es algo tremendo que otros nos escuchen. Si otros nos escuchan cuando nuestro camino es torcido y no estamos claros acerca de la voluntad de Dios, de cierto seremos ciegos guiando a ciegos. No solo caerá en el hoyo el ciego que nos siga, sino que ambos ciegos, nosotros y nuestros seguidores caeremos en el mismo hoyo. LC 6:39. No piensen que solo los seguidores caen y que tal vez los líderes se pueden escapar de la caída. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. No debemos pensar que es algo simple hablar, enseñar y dar consejos a otros, o que es algo simple decir, debe hacer esto o debe hacer aquello. Si nos convertimos en maestros de muchos, instruyéndoles que hagan esto o aquello, corremos el riesgo de que tanto ellos como nosotros terminemos en el hoyo. Por lo tanto, tenemos que aprender a temer a Dios. Debemos darnos cuenta que mientras más otros nos escuchen, más nosotros debemos escucharla. Palabra de Dios con temor y temblor. Aun cuando estemos 120% seguros de algo, debemos decirlo solo con un 70 u 80% de seguridad.
Debemos tener temor de cometer errores. Mientras más fácil le sea a un hombre decir palabras de peso, menos peso tiene él delante del Señor. Cuanta más confianza en sí misma tenga una persona, menos digna de confianza es. No debemos pensar que mientras otros nos escuchen, todo estará bien. No es así. ¿Qué haremos con estos que son obedientes? ¿A dónde los guiaremos? Tenemos que ver la seriedad de nuestra responsabilidad. Es por esto que tenemos que aprender a no ser subjetivos. Un problema de la subjetividad es que ansía que otros los escuchen. A una persona subjetiva le agrada que otros la escuchen. Quiere que sus ideas sean para otros una fuente de dirección y que sus opiniones sean una fuente de luz. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestras opiniones no son una fuente de luz ni nuestras ideas son una fuente de dirección. Tenemos que aprender a no llevar a otros de la mano, a no obligarlos a que sigan nuestro camino ni a imponerles la obediencia a Dios. Si los hermanos y hermanas están contentos de ir con nosotros, debemos darle gracias al Señor, pero si escogen su propio camino, debemos dejarlos. Que hagan su propia elección. No debemos tratar de arrastrarlos con nosotros. Debemos permitirles ir y venir como lo deseen. Una característica de alguien que conoce a Dios es que no le gusta forzar a nadie a que le escuche. Sin embargo, una persona subjetiva nunca puede hacer esto, ya que no es capaz de escuchar lo que otros tienen que decir ni puede recibir la dirección del Señor. No siente que tenga que aprender nada de nadie, por consiguiente, Dios no puede confiarle ningún trabajo. Si antes de acudir a Dios ya hemos tomado todas las decisiones, no descubriremos la decisión de Dios. Solo una persona flexible puede conocer la decisión de Dios. Tenemos que desechar todos nuestros conceptos a fin de percibir la voluntad de Dios. Si alguien nunca ha aprendido a hacer a un lado su subjetividad y está lleno de opiniones, costumbres, ideas y razonamientos propios, tan pronto como la obra de Dios sea puesta en sus manos, la iglesia será dividida. La división en la iglesia es causada por la subjetividad del hombre. Muchos hermanos solo pueden trabajar individualmente, por tanto, no pueden participar en la obra de la iglesia. Solo pueden servir individualmente, pero no son capaces de servir en el cuerpo. Nunca han estado bajo autoridad, por consiguiente, no pueden ser una autoridad. Desde que iniciaron su servicio, nunca se han sometido a nadie. Así que es difícil que Dios los ponga como autoridad sobre otros. Hermanos y hermanas, debemos prestar especial atención a este asunto. Cuando un hermano joven se une a la obra, primero tiene que ser probado. Una persona subjetiva siempre se considera a sí mismo como cabeza y siempre pretende asumir el liderazgo. Siempre trata de imponer sus ideas en otros. En cambio, alguien que ha sido tratado por el Señor, siempre será fiel y siempre estará dispuesto a hablar, pero nunca tratará de imponer su voluntad sobre otros. Nunca tratará de someter a otros a su voluntad. Por un lado, mediante Dios él llega a ser estable, por otro, no será subjetivo ni impondrá unilateralmente nada sobre otros. Todos son libres para obedecer a Dios o para desobedecerle. No podemos forzar a nadie a hacer nada. Cada cual lleva su propia responsabilidad delante de Dios. Siempre debemos darles a otros la oportunidad de escoger por ellos mismos. Esperamos que todos podamos ser flexibles, siempre dándoles a otros la libertad para escoger y siempre preguntándoles lo que quisieran hacer. Nuestra labor consiste en presentarles los diferentes caminos. Lo que ellos escojan depende de ellos. Debemos darles la libertad de hacer su propia elección en todo. Debemos hacer lo posible por no tomar ninguna decisión por ellos. 6. La subjetividad se puede expresar a través de las cosas más pequeñas en nuestra vida, ya que es una naturaleza, un hábito. Si la subjetividad de un hombre es quebrantada por el Señor, éste mostrará un notable cambio en muchos actos pequeños de su vida cotidiana.
Cuando una persona es subjetiva, lo es en todo. Le gusta controlar a otros, expresar sus opiniones, dar órdenes y decirle a uno que haga esto y a otro que haga aquello. La persona que es subjetiva tiene una solución para todos los problemas. Cuando se pone a un obrero del Señor joven junto con otros hermanos, inmediatamente se sabrá si es una persona subjetiva o no. Si está solo, no podremos distinguir si es subjetivo o no. Pero tan pronto como hayan dos personas, veremos que aquella que es subjetiva siempre tratará de estar sobre la otra. Querrá dar su opinión en cuanto a qué comer y qué no comer, qué vestir y qué no vestir, dónde dormir y dónde no dormir. Siempre insistirá en esto y en aquello. Dicha persona es omnisciente y omnipotente. Cuando se ponen dos hermanas en una habitación, inmediatamente podremos notar si una de ellas es subjetiva. Si ambas son subjetivas, no se podrán llevar bien en nada. Si solo una de ellas es subjetiva, tal vez puedan llevarse bien, pero si ambas lo son, no podrán llevarse bien entre sí. Esto no quiere decir que de ahora en adelante tenemos que quedarnos callados. Si surgen dificultades en la obra o surgen problemas con los obreros, tenemos que ser fieles. Lo que estoy tratando de decir es que, una vez que hayamos expresado nuestro punto de vista, sí. Otros ignoran nuestras palabras, no debemos forzarlos en nada. Ni tampoco debemos sentirnos heridos si otros no aceptan nuestras palabras. Muchos atesoran demasiado sus propias ideas, de modo que si otros no aceptan su palabra, se sienten dolidos. Esta es la reacción de una persona subjetiva. Si hemos de ser fieles, siempre tenemos que expresar nuestro sentir. Pero no debemos hablar simplemente porque queramos interferir en los asuntos de otros, ni porque nuestro temperamento nos exija hablar, o porque tengamos la costumbre de hablar siempre. Ni tampoco tenemos que hablar cada vez que surja la oportunidad de hacerlo. Podemos hablar cuando realmente sea necesario, pero no tenemos que hacer una regla o un hábito que tengamos que hablar todo el tiempo. Es incorrecto hablar cada vez que surja una oportunidad. No es correcto hablar con una lengua indisciplinada. Dios no nos ha asignado para ser maestros de todos. Algunos están acostumbrados siempre a hablar y a enseñar a otros. Esto muestra claramente los subjetivos que son. Si la subjetividad de una persona no es quebrantada, le será difícil trabajar para el Señor. Una persona subjetiva no es necesariamente una persona fiel. El que es fiel habla porque tiene que hacerlo, no meramente porque le guste hablar ni porque tenga el apetito de hacerlo. Una persona fiel habla porque no quiere que otros caigan en error. No habla simplemente porque tenga ganas de hablar. Si la persona fiel se da cuenta que sus palabras son rechazadas, no se siente desalentado, puede apartarse en paz. Pero alguien que es subjetivo es muy diferente, siempre tiene un deseo apasionado de hablar, y si no lo hace se siente insatisfecha. Tal persona tiene el hábito de abrir la boca siempre que ve algo. ¿Pueden ver la diferencia? Una persona subjetiva habla porque le gusta hablar, porque desea imponer su voluntad sobre otros. Le gusta dominar a otros con sus ideas y le gusta que todos escuchen sus palabras. A dicha persona le es difícil aceptar el rechazo de su voluntad. Hermanos y hermanas, una persona subjetiva es totalmente diferente a una persona fiel. Debemos ser fieles. Muchas veces es incorrecto no abrir la boca. Pero tenemos que diferenciar entre la fidelidad y la subjetividad. A una persona subjetiva le gusta meterse en los asuntos de otros. Le agrada que otros escuchen sus palabras. Le gusta controlar a los demás en todo. Le encanta dar órdenes a este y dirigir a aquel. Siempre considera que su método es el mejor y que su manera es la más correcta. Quiere que todos tomen su camino. Las personas subjetivas no soportan que otros sean diferentes.
Hermanos y hermanas, una persona subjetiva es la persona más estrecha del mundo. Uno solo puede ser amplio y generoso una vez que ha sido tratado por el Señor y su subjetividad ha sido quitada. Solo una persona amplia o abierta puede tolerar a aquellos que son diferentes de ella. La subjetividad exige uniformidad o igualdad, y no puede tolerar diferencias en nadie. Si dos personas subjetivas comparten una habitación, no habrá paz en tal lugar. Una querrá hacer una cosa y la otra querrá hacer otra, así que la habitación estará llena de argumentos. Una pensará que está llevando la cruz y la otra también pensará lo mismo. Ambas tendrán problemas entre sí y ambas creerán que están llevando la cruz. Esto es lo que sucede cuando dos cabezas subjetivas se juntan. Una persona subjetiva siempre trata de manejar y tener las cosas bajo su control y busca establecerse como el líder entre el pueblo de Dios. Siempre toma decisiones en el acto y decide cómo se deben hacer las cosas. A tales personas les gusta entrometerse aún en el asunto más insignificante. Les encanta interferir y controlar. Este es el problema básico de las personas subjetivas. Sabemos que Dios no les confía nada a tales personas. Nunca he visto que Dios le confíe algo a una persona subjetiva. Dios no puede usar a tales personas. Nunca he visto a una persona subjetiva que haya progresado mucho espiritualmente. Su manera de ser les impide recibir instrucción alguna. Una manera de ser que rehúsa ser instruida no se le puede enseñar y es inútil. A una persona subjetiva le gusta tomar control y hacer propuestas. Tales personas crean problemas en la obra de Dios. No solo son torpes para aprender e ineptos para cumplir la comisión de Dios, sino que gastan todas sus energías en su propia subjetividad. Como resultado, no tienen energías para la obra de Dios. Cuando una persona interfiere en los asuntos de otros, es negligente con su propia obra porque los asuntos de otros lo mantienen ocupado. Si se preocupa por cuidar las viñas de otros, ciertamente descuidará su propia viña. Hermanos y hermanas, no tenemos el tiempo para consentir nuestra subjetividad. Dios nos ha confiado suficiente ministerio, responsabilidad y obra. No tenemos el tiempo para entremeternos en los asuntos de los demás. Tenemos que concentrar nuestro tiempo y energías en el trabajo que debemos hacer y estaremos suficientemente ocupados. Solo aquellos que son negligentes en la obra de Dios y que no atienden a su propia responsabilidad delante Él, tienen energías para involucrarse con los diversos asuntos de otros hermanos y hermanas. Es claro que todas las personas subjetivas han abandonado la obra que Dios les ha encomendado. Dejan su propia obra desatendida por ocuparse en los asuntos de otros. Si un obrero descuida su obra para cuidar la de otros, su propia obra será pobre. Una persona subjetiva no es eficaz en la obra del Señor. Dios no puede confiar en él, y aun si le confiara algo, no lo llevaría a cabo apropiadamente. Es difícil quitar la subjetividad de una persona, porque se trata de su manera de ser. Tal persona es subjetiva en todo aspecto, no solo en la obra de Dios, sino también en su vida personal. Es subjetiva en cuanto a los asuntos de otros. Una persona subjetiva siempre está muy ocupada, quiere estar siempre involucrada en todo y, como resultado de ello, no puede seguir una senda definida delante de Dios. Tiene su propia opinión y perspectiva y su propia manera de hacer las cosas. Esto representa un verdadero problema espiritual, una barrera espiritual. Tenemos que orar, Señor, concédeme tu gracia. Hazme una persona flexible delante de ti. Quiero ser flexible y dócil, no solo delante de ti sino también delante de los hermanos y hermanas. Pablo era tal clase de persona. Sus cartas eran duras y fuertes. En lo que respecta al testimonio de su persona delante del Señor, él era duro y fuerte, pero cuando estuvo frente a los corintios su presencia parecía débil y su palabra menospreciable. 2 Cor. 10:10. Pablo no comprometía su testimonio,
por lo cual sus palabras eran duras y fuertes, pero cuando hablaba con otros no. Era áspero sino manso. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender a distinguir estos dos aspectos. En nuestro ministerio tenemos que ser fuertes y duros, pero en nosotros mismos no debemos ser subjetivos. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, pero aquellos anuncian a Cristo por ambición egoísta, no con intenciones puras, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o con veracidad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, sí, me gozaré aún. Fil 1, 15-18. ¿Pueden ver el equilibrio en este pasaje? Si otros toman el mismo camino nuestro, agradecemos al Señor por ello, pero si otros no toman la misma dirección, sino un camino distinto, aún así somos sus hermanos, y su actitud no nos molesta. Tenemos que mantener este equilibrio. Por un lado, debemos ser fieles a nuestro testimonio, por otro, no debemos ser subjetivos en nosotros mismos. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.